Hola, por aquí paso a saludarlos nuevamente, amigas y amigos de Ancestrina, a hablar acerca de mí, de mi cosmovisión personal. Yo he tenido la oportunidad de compartir con diferentes comunidades, con diferentes mayores, hacer ceremonias en mi juventud hice mucho yagé y compartí con muchos mayores diferentes. Eh, eh, He compartido con diferentes maracames, con algunos maracames en México, con algunas maimas en la sierra en México, eh, aquí también. Y yo soy una persona que me gusta preguntar mucho. Yo hablo con los mayores, me gusta preguntarles mucho acerca de sus cosmovisiones, me parecen preciosas, pero todo este compartir me ha hecho como generar mi cosmovisión personal en la cual yo creo, siento que no hay verdades absolutas, porque en el mismo Brasil, comunidades tan cercanas y a la vez con cosmovisiones tan diferentes en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer, en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, o en cuanto a la forma de hacer las cosas, son muy diferentes. Y yo en este respeto por todos los mayores y sus verdades y sus formas, pues no puedo decir que uno está en lo correcto y otro está equivocado. Para mí todas son verdad y a la misma vez no existe una verdad absoluta. Y esto me ha llevado a permitirme hablarles como les hablo en todos los videos, de invitarlos a que creen su propia cosmovisión, que creen su propio ritual, que creen su propia forma de trabajar la medicina, que confíen en su intuición, confíen en lo que la medicina les dice. Pues que si algo yo creo es que las cosmovisiones de las diferentes comunidades son diferentes, es porque la misma medicina, el mismo yagé, el mismo cambo, el mismo rapé, ¿sí? Es como el mismo espíritu, les ha hablado diferente. Entonces, eh, si así ha sido para las comunidades, pues así es para nosotros. La medicina nos va a hablar de la mejor forma, de lo que más nos convenga a nosotros mismos. Creen su propia cosmovisión personal. Escúchenme a mí, escuchen los mayores, escuchen lo que les dicen por ahí. Observen, tal vez si acuden a alguna ceremonia, pero no se enfrasquen en verdades absolutas, ni siquiera como les habla el rapeo a ustedes mismos es su propia verdad absoluta, porque la idea es que esta verdad o esto que me llegó sea fluido, que esté vivo. La invitación es aceptarnos como seres fluidos y vivos y que sepamos que la mente, cuando algo se nos vuelve un protocolo, cuando algo se nos vuelve una verdad absoluta, es porque la mente se apropió de ello. Y cuando la mente se apropió de ello es que ya no está en poder de nuestra alma o de nuestro verdadero ser o como lo quieras llamar. Es la mente que ya se apropió. Entonces, entre más vivo esté nuestro ritual, entre más vivo, más fluida sea nuestra cosmovisión, entre más podamos decir hoy las cosas de una manera y mañana de una manera contraria, ¿sí? Como sin apegarnos a estas verdades, simplemente fluyendo con el ser que somos actualmente, pues el trabajo va a ser mucho más bonito, mucho más bonito. Y en esta unión de cosmovisiones, pues la vemos. Yo hace poco estuve en México y que fue cuando traje el chilcuaje la primera vez y observar cómo esta maima me hablaba de cómo, porque el rapé no es una medicina mexicana, claro que se usa bastante ahorita, pero es una medicina amazónica, y cómo el chilcuaje se usa para limpiar la energía y proyectarnos una energía limpia y sobre todo protegernos la energía si vamos a proyectar a alguien más. Como medicinas de diferentes países y se han unido a las cosmovisiones. Es aceptar que todo va fluyendo y vamos creciendo, y eso también es la intención de nosotros como Ancestrina, la intención de este canal. Nosotros no nos creemos con la verdad absoluta. Yo les puedo decir este rapé es para esto y ustedes me dicen a mí me sirve para otra cosa. La idea es que como comunidad, como personas que estamos haciendo nuestro propio trabajo, estamos trabajando la medicina a nuestra manera, la medicina nos te está hablando. Qué bonito poner nuestro granito de arena, qué bonito decir, ¿sabes qué? A mí para esto. No como una verdad absoluta, no decir, es que esto es así, no, no, a mí me sirve para esto y tengamos la seguridad de que hablando de mí, de mi experiencia, es mucho lo que podemos aportarle a los demás.
Me despido diciendo, sí, no creamos en verdades absolutas, no nos creamos poseedores de la verdad. Aceptémonos como seres fluidos y creemos nuestra propia cosmovisión personal, uniendo las diferentes cosas que hemos escuchado, visto, vivido, sobre todo como hemos interpretado lo que hemos visto y vivido y escuchado. Entonces, esa es la invitación. Gracias.